Hola, bendiciones. Por la gracia de Dios, nuevamente aquí para compartir el mensaje en este día de esta serie que hemos titulado Discípulo. Y bueno, quiero iniciar el día de hoy hablando acerca de lo que significa un amigo. Mucha gente dice que los amigos son o se cuentan con los dedos, porque un verdadero amigo solamente en las circunstancias difíciles, en las circunstancias duras de la vida, es cuando ellos están al pendiente. En otras circunstancias, bueno, es fácil rodearse de amistades tal vez, pero lo que dicen es que los amigos son como los buenos libros. Pero bueno, habría que ver entonces qué es lo que dice o qué le habla la Escritura en cuanto a los amigos. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque el pasaje que vamos a analizar el día de hoy se refiere específicamente a la actitud, a la acción de 4 buenos amigos. Y para ello me voy a permitir invitarles a abrir su escritura y que podamos ir ahí al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2. Y voy a empezar leyendo desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y bueno, este pasaje es un pasaje que nos muestra, pues sí, nuevamente la compasión, la misericordia, el poder, la autoridad que mostraba en cada una de las situaciones nuestro Señor Jesucristo. Pero este mensaje adicional aquí nos deja una enseñanza que es digna de imitar, que es digna de poner en práctica en nuestras vidas, que es de alguna manera, de alguna forma, lo que nosotros requerimos aplicar cada día de nuestra vida en cuanto a nuestros amigos. Después de leer el pasaje, me gustaría compartir esta reflexión, y durante la reflexión ir considerando algunos otros pasajes de la Escritura para ver de una u otra manera la enseñanza y poder complementarla adecuada y correctamente con lo que dice la palabra de Dios. El Señor había comenzado su ministerio público en Capernaum, ciudad a la que se había trasladado a vivir desde Nazaret. Allí en la sinagoga dejó a todos admirados por su autoridad en la enseñanza de la palabra, y también por su poder para echar fuera espíritus inmundos. Unas horas después demostró también su poder sanando a todos los enfermos, que le llevaron hasta la casa donde se hospedaba. Al día siguiente, acompañado por sus nuevos discípulos, comenzó un primer viaje de evangelización por toda Galilea, regresando nuevamente a Capernaum, donde había establecido su base de operaciones. Este fue un viaje muy intenso, en que el Señor visitó muchas sinagogas, presentando sus credenciales mesiánicas
echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Todo esto es parte de lo que narra el mismo Evangelio de Marcos en todo el capítulo 1. Sin embargo, de todas las cosas que el Señor hizo durante ese viaje, Marcos solo detalla la sanidad de un leproso, ahí en Marcos 1:40 al 45. Como ya vimos, ese milagro tenía algunas características que lo hacían muy especial. Por un lado, el Señor demostró que se sujetaba a la ley, ya que mandó al leproso sanado que fuese al templo para ofrecer por su purificación lo que Moisés había mandado. Todo esto sirvió para dar testimonio a los sacerdotes en el templo de que una persona extraordinaria se había presentado en Israel. Su nombre era Jesús, y no iba a ser la última vez que escucharan hablar de él. Pero al estudiar este milagro, consideramos también que la lepra servía con frecuencia en las Escrituras para simbolizar el pecado. La persona leprosa era excluida de la vida social y religiosa de Israel, del mismo modo que el pecado nos excluye del reino de Dios. Además, la lepra era también una enfermedad repugnante que hacía de quien la padecía una persona sucia e inmunda, igual que el pecado. Juan escribe en su primera carta y enfatiza dos cosas que Cristo quiere hacer con nuestros pecados si los confesamos. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Notemos con atención que necesitamos ser perdonados y limpiados de nuestros pecados, y esto es lo que el Señor iba a demostrar que podía hacer por medio de los dos milagros de sanidad que Marcos nos relata en estos pasajes. En primer lugar, limpió al leproso en la cita que ya vimos anteriormente, Marcos 1:40 al 45. Recordemos sus palabras cuando lo hizo: quiero, sé limpio. Y ahora en este nuevo milagro veremos que también puede perdonar pecados. Por lo tanto, ambos milagros manifiestan como el Señor y a Jesús como el Señor, y trata con nuestros pecados, nos perdona y nos limpia. Todos nosotros sabemos que eso es realmente lo que necesitamos, porque cuando pecamos nos sentimos culpables, pero no solamente culpables, nos sentimos sucios. Ahora Marcos nos presenta a Jesús de nuevo en la casa en Capernaum. Tal vez esta casa sea nuevamente la de Pedro, igual que antes, en lo que narra en el capítulo de Marcos 1. Sin embargo, a diferencia de la ocasión anterior, cuando una muchedumbre había ido para que lo sanase de sus enfermedades, aquí la casa se llenó de personas que escuchaban al Señor predicar la palabra. Qué bueno cuando en una reunión de estudio bíblico la casa esté hasta arriba y ya no cabe nadie más. Y aquí voy a hacer una pausa para considerar lo siguiente, una cuestión que tiene que ver con lo que ocurre hoy en día. Normalmente estamos acostumbrados a estar en la congregación los días domingos, algunos miércoles y jueves, algunos otros tal vez incluso el viernes, teniendo alguna actividad por mes o teniendo alguna actividad que tenga que ver con oración o con alguna comunión. Algunos son un poquito más extensos en cuanto a las actividades en la semana. Pero lo cierto es que hay algo distintivo en nuestra reunión. Estoy hablando en particular de las congregaciones de la Iglesia de Cristo. Las congregaciones generalmente, y lo he hablado en otros mensajes, y no estoy tratando de molestar ni fastidiar a nadie, al decir que en promedio tenemos, en promedio general en el país, tenemos congregaciones de 40, 50 máximo. Y algunas ocasiones ese número se reduce drásticamente a 25, 20. Y todavía se reduce más entre semana, cuando a veces solamente llegan 10 o 15. Y estamos hablando que independientemente de quién lleve el mensaje por un lado, quién le toque la predicación, la enseñanza, lo cierto es que la actitud de muchos de nosotros es a veces un tanto apática, un tanto indiferente, podría decir que hasta de flojera, porque si se está teniendo la oportunidad de ir a alimentarnos la palabra de Dios,
No entiendo por qué no lo hacemos, no entiendo por qué no apartamos tiempo. Y yo sé que hay miles de pretextos y ya hemos hablado acerca de esto, de estos argumentos, los pretextos que tiene la gente para decir las distancias, el costo del pasaje y mil cosas más. Pero lo cierto es que si tú comparas esto con algunas otras actividades que realizamos muchos de nosotros en la semana, estoy hablando en un ambiente de normalidad, no un ambiente como el que tenemos ahorita. Ahorita me voy a referir al ambiente actual. Pero cuando hemos tenido un ambiente normal en el que tenemos la oportunidad de desplazarnos y escuchar la palabra de Dios, la verdad que es lamentable, que en ocasiones hay veces que solamente el que enseña y su familia están ahí presentes. Y esto repercute primero porque hay que recordar que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay que recordar que es un mandato del Señor estar escudriñando las Escrituras. Y si a veces somos apáticos para ir a una reunión congregacional, para asistir a algún evento, imagínate cuándo hacerlo nosotros en casa, hacerlo solos en familia. Por eso es que a muchos de nosotros nos ha pegado, a muchos de nosotros nos ha dolido el que hayan ahorita dentro de la cuarentena, dentro de toda esta pandemia, impedido la reunión en lugar público, en nuestro caso reunirnos en el edificio. Entonces, como de por sí no tenemos mucha disciplina al respecto, pues menos disciplina vamos a tener, que ahorita teniendo tantas oportunidades. Anoche tuve la oportunidad ya tarde, hay hermanos que también se desvelan como yo, y recibí un video con la invitación de un hermano en el ministerio siguiendo sus pisadas. Van a estar desde el día 8 hasta el día 14 o el día 13, no lo sé, pero va a haber 4 predicaciones o 6 predicaciones diarias, ¿no? Y mira, independientemente que puedas estar no de acuerdo, que pueda estar yo no de acuerdo con algunos temas y sobre todo con algunas personas que van a predicar ahí, no nos toca a nosotros determinar si es lo correcto o no lo correcto. Lo cierto es que se tiene la oportunidad de escuchar. Yo todos los días por lo menos oigo 2 o 3 mensajes de diversas fuentes. Me gusta escudriñar, me gusta escuchar, me gusta oír, me gusta analizar y reflexionar, porque como dice el apóstol Pablo ahí en Tesalonicenses, examinarlo todo, retener lo bueno. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda en el crecimiento espiritual, porque nos ayuda a entender mucho de lo que Dios quiere decirnos. Hay ocasiones en que nosotros de verdad no tenemos esa cultura bíblica de estar escudriñando las Escrituras. Y si tenemos la oportunidad de estar oyendo, aprovéchala. Yo no te tengo que decir a quién escuches o a quién no escuches. Yo no te tengo que decir qué es lo que oigas o no. Lo que sí te puedo decir es que cada vez que hay una oportunidad, y a eso me refería cuando en las circunstancias normales y tenemos la oportunidad de estar en tu lugar de reunión, en la ciudad, en el estado o en el país donde tú habites, si tienes la oportunidad, cada vez que haya una reunión de congregación, cada vez que hay una reunión de estudio bíblico, aún en casas entre semana, trata de asistir, trata de ir, porque eso demuestra que no vas a oír al que está predicando, vas a oír la enseñanza de Dios. Y esto es algo que reiteradamente a través de todo mi ministerio que llevo durante más de 25 años he insistido a la gente de verdad. ¿Por qué somos tan apáticos? ¿Por qué somos tan indiferentes? ¿Por qué somos capaces de dedicarle 2, 3, 4, 5, 6 horas a la televisión o a algunas otras actividades? Y hay ocasiones en que ni siquiera podemos dedicarle 1 hora a escuchar la palabra de Dios. Escucha, independientemente que si tiene elocuencia, que si tiene conocimiento, que si es un hermano reconocido. No es el punto, ni es el caso, ni nos ocupa eso. Lo que nos ocupa es estar escuchando la palabra de Dios. Porque es necesario. ¿Por qué no tenemos la actitud? Uno puede decir, pues sí, pero mira, ahí estaban escuchando a Jesús. ¿Sabes qué? A través de la Escritura nosotros podemos seguir escuchando de manera directa a Jesús. Y yo creo que esto es un ejemplo para nosotros. Es cierto, y este es el otro lado de la moneda, es cierto que tal vez nosotros, los predicadores, los ministros, los maestros, aquellos que somos responsables de llevar enseñanza, tal vez no hemos hecho más allá del esfuerzo cotidiano, el esfuerzo normal, el esfuerzo común,
para poder interesar a la gente. Tal vez nos ha faltado ese deseo, y que tiene que ver con el tema que estamos tratando ahorita, de qué es lo que hace un amigo y qué es nosotros no me quiero adelantar, pero Jesús al final dijo, ¿no? Ya no les llamaré hermanos, sino ahora amigos, porque un amigo de verdad ve por los demás. Y cuando tú tienes realmente interés, si tú como yo tenemos una responsabilidad de enseñanza, una responsabilidad, a eso me he referido en el sentido de que nosotros como ministros o predicadores, como evangelistas, tenemos que ir a buscar a la gente. No es nuestra responsabilidad, no solamente que vengan, darles el plan de salvación, se bauticen y ya. No, mira la gran comisión, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se termina con el bautismo, no se termina todo con que ya la gente haya tomado la decisión. Ahora hay que seguir en el proceso de edificación, y tal vez también a nosotros nos haga falta un poquito de imaginación, un poquito de creatividad. Esto que ha despertado esta pandemia, esto que ha despertado esta cuarentena, esto que ha despertado en muchos hermanos que de verdad se están esforzando para que a través de estos medios de las redes sociales estén subiendo mensajes, estén subiendo edificación y estén subiendo, para que la gente por lo menos abre tu teléfono y dedícate unos minutos a escuchar, a veces ni siquiera eso. Yo me he encontrado de verdad con gente que recibe y recibe, y lo único que hacen es quejarse. No, hermano, ya no me manden mensajes porque se satura mi teléfono. Y si tú revisaras su teléfono, está lleno de puros videos de TikTok o puros videos de tonterías que la verdad ni valen la pena. Y lo que vale realmente la pena, el tesoro que significa la palabra de Dios, a veces lo dejamos de lado. Aquí la casa se llenó de personas que escuchaban al Señor predicar la palabra. Qué bueno cuando uno en una reunión de estudio bíblico la casa esté hasta arriba y ya no cabe nadie más. En cuanto a la construcción de las casas en Israel, hay un detalle que debemos conocer para entender bien el pasaje. En aquel tiempo las casas normalmente tenían una techumbre plana, como una terraza a la que se subía por medio de una escalera exterior. Esta cubierta estaba formada por vigas que iban de una pared a otra, separadas por 1 metro entre sí. Este espacio entre las vigas se llenaba de carrizo y de tierra. El pasaje perdón, no se preocupen del contagio, aquí por las redes sociales no se puede uno contagiar. El pasaje comienza presentándonos a 4 amigos que llevaban a un paralítico. Vale la pena considerar a estos 4 amigos anónimos del paralítico. Estos sí que demostraron ser amigos de verdad. El Señor elogió la fe de ellos por haberse tomado tanta molestia en traerle a aquel hombre necesitado, y por su actitud han llegado a ser también un ejemplo para cuantos se esfuerzan en llevar almas a Jesús. Muchas personas dan testimonio con gratitud y gozo de que en gran medida deben lo que son a la fe de sus padres, hermanos o amigos que han orado incansablemente por ellos y les han predicado la palabra del Señor. Notemos también que estos 4 amigos perseveraron en su noble empeño de llevar a su amigo hasta los pies de Jesús, superando todos los obstáculos. La fe se manifiesta especialmente en las cosas difíciles. La fe debe ser nuestra respuesta a los obstáculos. Así pues, la forma en la que metieron al paralítico hasta la presencia de Jesús no era lo que realmente podríamos decir muy ortodoxa. Realmente estaban corriendo ciertos riesgos. ¿Qué pensaría el dueño de la casa cuando viera que se la estaban destrozando? ¿O qué pensaría el Señor cuando fue interrumpido de esa manera en su predicación de la palabra? La fe nos puede llevar incluso a hacer cosas poco convencionales. Su enfermedad lo dejaba impotente, privado de toda capacidad de acción, necesitado de la ayuda de los demás. Sirve para ilustrar cómo el pecado nos debilita y paraliza. El apóstol Pablo describió bien nuestra situación como hombres pecadores, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romano capítulo 5, versículo 6. No obstante, no debemos pensar que el paralítico fuera alguien absolutamente pasivo. El pasaje presenta 2 evidencias claras de la fe de este hombre.
En primer lugar, cuando Jesús le mandó que se levantara y tomara su lecho, su obediencia a este mandato, imposible de cumplir por sí mismo, evidenciaba su fe en Jesús, y también creemos que el paralítico estaba plenamente de acuerdo con sus 4 amigos cuando decidieron ir a Jesús, porque sin duda esa fe habría sido imposible que el Señor declarase que sus pecados le eran perdonados. La fe en Jesús cambió de forma radical la vida del paralítico, y esto siempre tiene que ser así. En su caso, el cambio fue asombroso. Había entrado como un paralítico llevado por 4 amigos, pero había salido por su propio pie. Había entrado como un pecador, pero había salido justificado y perdonado. Cuando alguien ha sido salvado por el Señor, esto se tiene que manifestar en una nueva vida. Tenemos que andar como vivos de entre los muertos. Cristo capacitó al paralítico para andar en novedad de vida, tal como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 4. Nunca podremos enfatizar suficientemente que el perdón de los pecados es sólo por la fe sin las obras, pero cada vez se hace más necesario subrayar que la verdadera fe, escucha, que la verdadera fe produce obras. De otro modo está muerta o no existe. Santiago diría, la fe si no tiene obras es muerta en sí mismas. Hoy en día cada vez hay más personas que dicen que creen en Cristo, pero sus vidas no cambian o lo hacen de una forma tan tímida que es casi imperceptible. En esos casos hay que dudar de que realmente exista fe auténtica y será necesario repetir la exhortación de Pablo a los Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5. El nuevo nacimiento es un cambio tan radical que no debería dejar lugar a dudas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. La relación entre la enfermedad y el pecado. En el pensamiento judío de aquella época había una relación directa entre el pecado y el sufrimiento. Por ejemplo, en una ocasión cuando Jesús se encontró con un ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan capítulo 9 versículo 2. No cabe duda de que ellos estaban expresando la creencia popular entre los judíos de que la enfermedad es la consecuencia directa del pecado. Pero no solo entre los judíos existía esta forma de pensar. Cuando el apóstol Pablo llegó a la isla de Malta, después de haber sufrido un naufragio y estaba recogiendo algunas ramas secas para el fuego, una víbora se le prendió en la mano. Entonces los naturales de la isla expresaron pensamientos similares a los de los judíos. Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Esto es narrado en Hechos capítulo 28 versículos 3 y 4. De algún modo todos nosotros pensamos que puede haber alguna relación entre las adversidades que enfrentamos y los pecados cometidos, aunque normalmente parece que lo vemos con más claridad en los demás. Eso ni es raro, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, o nosotros mismos lo hemos dicho, esto le ha pasado a tal persona como castigo por lo que ha hecho? En este pasaje todos los judíos pensaban de este modo y veían una clara relación entre el pecado y la enfermedad. Por lo tanto, un enfermo tan grave como el paralítico era un pecador con el que Dios estaba muy airado. No podemos negar que un gran número de enfermedades se deben al pecado del que las padece, pero también es verdad que hay otros muchos casos en los que no es así. Por ejemplo, una persona puede conducir su automóvil bajo los efectos del alcohol y como consecuencia estrellarse contra otro conductor, causándole graves lesiones que lo dejen tal vez en una silla de ruedas. En ese caso, el pecado del conductor ebrio sería el causante de la parálisis del otro conductor. Los amigos de Job intentaron convencerle una y otra vez de que todos los sufrimientos que padecía eran consecuencia de sus pecados, llegando en su atrevimiento a acusarle de pecados concretos, pero estaban completamente equivocados. La palabra nos enseña que Job fue probado de una forma tan dura debido a su fidelidad, no a su inmoralidad.
Recordemos las palabras de Dios a Satanás. ¿Acaso no has considerado a mi siervo Job, quien que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job capítulo 1, versículo 8. Pero dicho esto, la Biblia enseña con toda claridad que tanto la muerte como las enfermedades son fruto de la caída. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no existirían todas las desgracias que hoy en día no son tan comunes. No que no son, nos son tan comunes. La causa de cualquier enfermedad que podamos padecer tiene su origen en nuestra naturaleza pecaminosa heredada de nuestros primeros padres. Y en este pasaje vemos que el Señor también estableció esta misma relación cuando trató con el paralítico. Vemos cómo él se dirigió primero a la causa de su problema cuando le dijo ante el asombro de todos: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y a continuación también le sanó de su enfermedad, es decir, de las consecuencias del pecado. Y al respecto solamente quisiera hacer una aclaración. En muchas ocasiones he escuchado comentarios, y son comentarios. Realmente lo primero, la segundo que pudo haber pasado, o la cuestión real de lo que pudo haber dicho nuestro Señor con respecto a esto es, para algunos la interpretación es de que Jesús está primero tratando con lo espiritual, con lo interno y después con lo externo. Y es válido, también es válido. Pero en este caso, por todo lo que hemos hablado, todo lo que se ha compartido en este comentario, es que vemos que era una costumbre natural en el pueblo judío el considerar que las causas de la enfermedad eran o tenían su origen en el pecado. Al hacerlo en este orden, él quería señalar que el verdadero problema de este hombre eran sus pecados. Es muy probable que muchas personas no estén de acuerdo con esta afirmación. Dirán que su mayor problema era la parálisis. Al fin y al cabo, ¿qué pecados podía tener una persona en esa condición? Hoy en día escuchamos muchas voces parecidas que nos dicen que los verdaderos problemas de la humanidad son la pobreza, la migración, el terrorismo, las guerras, el calentamiento global, el desempleo, la falta de educación, la violencia de género, el racismo y otro sinfín de cosas que hacen que la vida en este mundo sea cada vez más difícil. Pero según el diagnóstico divino, todas estas cosas son consecuencia del pecado. ¿Cuál pecado? Que el hombre ha dejado fuera de su vida a Dios. Y si este mundo está tan mal, es porque todos nosotros somos pecadores, los pobres y los ricos, los cultos e incultos, incluso los paralíticos. Notemos que el paralítico no dijo nada cuando el Señor, en lugar de sanarle, le perdonó sus pecados. Su silencio es muy interesante. Seguramente muchos de nosotros habríamos reaccionado de una forma diferente. Señor, vine a ti porque soy paralítico. ¿No te das cuenta de que ese es mi problema? Si tan solo pudiera volver a andar, todos mis problemas se terminarían. En verdad que luego el Señor también le sanó, pero en este punto es interesante notar que el paralítico aceptó que el Señor solo le perdonara sus pecados. Parecía entender que eso era lo que realmente necesitaba, más que ninguna otra cosa. Y antes de pasar al siguiente punto de reflexión, me gustaría que pudiéramos meditar en esto. Este tiempo de pandemia ha sido un tiempo angustiante en muchas formas, un tiempo difícil en forma económica, en forma moral, pero también sentimental, emocional, incluso espiritual. Y tal vez muchos de nosotros estemos de una u otra manera todos los días deseando que esto termine y que volvamos otra vez a nuestra vida anterior en el sentido de normalidad, de poder saludarnos, abrazarnos, de poder tener reuniones, de poder ir a tomar un café, de ver otra vez la naturaleza, en fin, muchísimas cosas que normalmente veníamos haciendo antes de esta pandemia. Pero también este tiempo debería ser un tiempo de meditación, y esto es individual. Esto es para cada uno de nosotros. ¿Qué ha sido mi relación con Dios? ¿Qué ha sido mi relación en cuanto a lo que Dios dice, en cuanto a lo que Dios habla? Ya hablamos, o ya mencioné hace ratito el comentario en cuanto a la disposición, en cuanto a las ganas,
en cuanto al querer estar escuchando la palabra de Dios, que es algo que casi no se nos da. Yo he visto mucha gente que va a la iglesia, incluso sin Biblia, y ahora ya con estas ventajas que tenemos de los medios electrónicos, de que en tu teléfono, porque el teléfono sí no se nos olvida, y eso es para todos. Y podríamos decir muchos que no, a mí no me interesa, mi hermano o hermana, o mucha gente. El teléfono se ha vuelto parte esencial, y cualquiera que sea la situación, si está bien o está mal, no es el caso. Pero si tienes un teléfono, tienes la oportunidad de bajar esa aplicación y tener la Biblia. Algunas veces ni eso. Algunas veces ni siquiera eso. Entonces, esto también debería ser un tiempo de reflexión. Tal vez muchos de nosotros tenemos que meditar que nuestra vida tal vez no ha sido lo que Dios quiere, tal vez ha habido errores, tal vez ha habido fallas, tal vez necesitamos retomar el rumbo, tal vez necesitamos considerar cómo va a ser esa nueva normalidad. Tal vez necesitamos considerar que nuestra relación individual primero, y luego que en familia, y luego a nivel iglesia, y luego a nivel sociedad, etcétera, tendría que ser el poner y colocar en primer lugar a Dios. Y creo que a todos sin excepción, y discúlpenme hermanos que piensen que no es así, pero a todos sin excepción nos hace falta una consideración personal e individual de decir, ¿realmente Dios es el primer lugar en nuestra vida? ¿Realmente antepongo a todas las cosas la presencia de Dios? La obediencia a Dios es de cada uno, y cada uno tiene que responder. Pero yo creo que sí es interesante el poder reflexionar y decir, porque yo creo que si el Señor se nos apareciera así en grupo, en individual y todo eso, lo primero que diría, está bien, sus pecados les son perdonados, ojalá que hayan aprendido la lección. Y nosotros, bueno, yo no soy tan malo, Señor. Tal vez como el joven rico. Bueno, pues sí he guardado la ley, Señor. Pues vende todo. No, Señor, espérame. No es para tanto. ¿Por qué tanto enamoramiento? No. Sí, yo voy a estar yendo a la iglesia para que ya no me esté aquel hermano que predica a las 2:30 de la tarde, ya no esté diciendo que somos flojos, apáticos, indiferentes. Ya voy a ir a la iglesia los domingos y uno que otro miércoles o jueves, pero, Señor, en general, de verdad, sí hago. Sí, a veces me voy de fiestecita, a veces me voy de shopping, viernes y sábado, y pierdo ahí 10, 12, 14 horas, está bien, pero te prometo, Señor, no, o sea, no es el punto. El punto es que muchos de nosotros debemos de reconsiderar, de verdad, cómo está nuestra situación, nuestra relación personal con Dios. El gran problema de la humanidad es el pecado. El cielo es un lugar hermoso porque no hay pecado, y por supuesto tampoco ninguno de sus tristes consecuencias. Así pues, la razón principal por la que el Señor Jesucristo vino a este mundo fue para perdonar los pecados de los hombres. Esto es lo que dice Juan. Él apareció para quitar nuestros pecados. Primera de Juan 3:5. Ahora bien, ¿cómo iba el Señor Jesucristo a perdonar a los pecadores? En el Antiguo Testamento, el perdón de los pecados se conseguía ofreciendo diferentes sacrificios estipulados por la ley. Sin embargo, cuando Jesús trató con el paralítico, no le dijo que fuera al templo, sino que directamente declaró que sus pecados eran perdonados. Esto nos lleva a hacernos dos preguntas muy importantes. ¿Acaso ignoraba el Señor la ley? ¿No eran necesarios los sacrificios para el perdón de los pecados? En primer lugar, podemos afirmar con seguridad que el Señor no ignoraba la ley. En el pasaje anterior vimos que después de sanar al leproso le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Había buenas razones para que el Señor no hubiera hecho esto, dado que los sacerdotes habían convertido aquel templo, la casa de Dios, en una cueva de ladrones. Pero él no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y en segundo lugar, persistía la necesidad de ofrecer una víctima inocente en sacrificio para conseguir el perdón de los pecados. Sin embargo, los sacrificios que se ofrecían bajo el orden levítico no podían por sí mismos perdonar el pecado. El autor de Hebreos señala dos evidencias que demuestran esto. Por un lado estaba el hecho de que constantemente había que repetirlos, de lo que se deduce que eran insuficientes para conseguir un perdón definitivo, y por otra parte el propio israelita que los ofrecía no llegaba a disfrutar de una conciencia perfecta, libre de culpa, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios
que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecados. Es lo que escribe el escritor de Hebreos, capítulo 10, versículo 1 y 2. En realidad, todos los sacrificios realizados por los israelitas en la antigüedad solo tenían valor porque apuntaban al verdadero y definitivo sacrificio de Cristo. Por lo tanto, cuando el Señor le dijo al paralítico que sus pecados eran perdonados, lo estaba haciendo sobre la base de su propio sacrificio en la cruz. Y aunque Cristo no había muerto todavía, sin embargo, él estaba actuando como si esto fuera ya un hecho consumado en la mente de Dios e imposible de cambiar, cosa que ocurrió, como todos nosotros conocemos. Pensando en esto, debemos reflexionar que las palabras de Jesús a los judíos, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta, toma tu lecho y anda? Para nosotros cualquiera de las dos cosas son imposibles, pero cuando pensamos en qué resultaba más fácil para Jesús, tenemos que concluir que perdonar sus pecados era realmente mucho más difícil, porque eso implicaba ir a la cruz. Y bueno, uno puede ver la omnisciencia de Jesús. Uno puede ver el poder de Jesús, uno puede entender la autoridad de nuestro Señor Jesús, y uno puede finalmente, cuando Él se refiere al Hijo del Hombre, autentificar lo que ya en el Antiguo Testamento se profetizaba acerca del Mesías. Él usó con mucha frecuencia el término Hijo del Hombre y se refería a sí mismo como tal, lo cual indicaba que Él era realmente el Mesías esperado. A pesar de la forma irregular en la que el paralítico fue presentado, interrumpiendo la enseñanza de Jesús, el Señor le recibió con amor. Notemos cuán tiernamente se dirige a él, Hijo. Pero no solo eso, como ya hemos visto, hizo con él una obra completa, o sea, de sanidad, no solamente física externa, sino también una sanidad espiritual. Tal vez este hecho lleve a algunos a preguntarse por qué la mayoría de las personas que reciben el perdón de sus pecados por medio de la fe en Cristo Jesús no son también sanados de sus enfermedades. La verdad es que a nosotros nos gustaría que fuera así, pero esta no ha sido nunca la intención de Dios. El caso del paralítico debemos entenderlo como un anticipo de lo que Dios va a hacer finalmente con cada persona que deposita en él su fe. Cuando abandonamos este mundo, cuando seamos liberados inmediatamente de todas las consecuencias de nuestros pecados, y podemos estar seguros de ellos mirando el caso de este paralítico, estos pasajes nos han sido dejados para fortalecer la fe y la confianza en nuestro Dios. Y bueno, como dije al principio, creo que hay que exaltar la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Hay que exaltarle, como ya dije ahorita, la omnisciencia de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, la soberanía de Dios a través del Maestro, a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero vale la pena también, como mencioné al principio, vale la pena también resaltar la actitud de los amigos. Y yo dije al principio que así como la gente dice que los amigos se cuentan con los dedos, y bueno, hay varias razones por las cuales se dice eso. Entonces yo dije que habría que buscar en la Escritura, y con eso quiero terminar, hablando un poquito acerca de lo que habla la Escritura en cuanto a cómo ser un verdadero amigo, a cómo actuar como un verdadero amigo. Dice Proverbios capítulo 17, versículo 17, en todo tiempo ama al amigo, en todo tiempo. No solamente en tiempos de prosperidad, no solamente en tiempos cuando todo lo que haga tu amigo te agrade, no, en todo tiempo, en tiempos difíciles, en tiempos de circunstancias, en tiempo de controversia, en tiempo en que tal vez no estemos de acuerdo en algo. Sin embargo, si somos amigos tenemos que sobreponernos a todo eso. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 17. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Fíjate, Proverbios 18, 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Nadie tiene mayor amor que esto,
que uno ponga su vida por sus amigos. Esto fue lo que dijo nuestro Señor Jesús ahí en Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y mira, si regresábamos al pasaje, y que es para reflexionar y meditar y hablar por lo menos otra media hora, en verdad ellos hicieron lo costoso porque agredieron de alguna manera, por decirlo así, la propiedad de otra persona, que en ese momento hubiera podido reaccionar con todo y que a lo mejor era justificado el fin, pero era su propiedad. Hicieron lo imposible, porque a pesar de ver tanta gente y que no podían ellos meter, y luego la manera, porque también hicieron un sacrificio, porque ir subiendo al paralítico cargando no es fácil, y lo hicieron, pero todo eso demuestra, y todo eso nos hace ver que cuando tienes un amigo, como dice aquí, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Palabras de nuestro Señor Jesús, de nuestro Maestro en Juan capítulo 15, versículo 15. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Es lo que habla Santiago capítulo 2, versículo 23, y créeme que esto es increíblemente bello, increíblemente reflexivo, hermoso. Es una enseñanza para cada uno de nosotros de saber cómo si soy un discípulo del Señor, en verdad. Se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios, yo espero que tú también quieras ser amigo de Dios, y esto se manifiesta a través de lo que estemos haciendo como consecuencia de la fe en haber creído en nuestro Mesías, en nuestro Salvador, en nuestro Maestro. Y finalmente, la paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 15. Y bueno, hasta aquí. Lo cierto es que quise terminar con esto porque en verdad que nos hacen falta amigos. Durante algún tiempo, en el año del 95 al 2000, donde servíamos mi esposa y yo en la iglesia, había sido nombrado diácono, pero entre otras cosas, una de las funciones que se nos asignaron a mi esposa y a mí era que teníamos muchas actividades con los jóvenes. En ese tiempo estaba yo mucho más joven, ¿sí? Entonces, siempre nosotros pudimos ver que era necesario que hubiera por lo menos 2 parejas de adultos entre el grupo de jóvenes, porque era una gran cantidad de jóvenes. Llegamos a tener incluso retiros de jóvenes de más de 70, 80. En alguna ocasión hicimos una actividad entre Toluca y Puebla, y fuimos allá a la ciudad de Huastepec, Morelos, y fuimos cerca de 250 jóvenes, y entre ellos parejas adultas de matrimonios tanto de Toluca, y en este caso nos tocó a nosotros. Y era dentro de las reflexiones de los 3 o 4 días que estuvimos en ese retiro, entre cantos devocionales, entre estudios, entre todas las dinámicas que en muchas ocasiones prepararon los jóvenes y algunos de nosotros los adultos. Era increíble ver que algunas hermanitas y algunos hermanitos de ahí de aquel grupo decían: es que mis mejores amigos los tengo en el mundo. Y esto era una puñalada al corazón, porque uno quisiera, y de acuerdo a lo que habla la Escritura, uno quisiera que los mejores amigos existieran en la congregación. Y pueden ser muchos los factores, pueden ser muchas las circunstancias. Lo cierto es que tratamos de una u otra manera siempre tener ese tipo de actividades para que los jóvenes en la iglesia encontraran sus verdaderos amigos. Y yo creo que esto que acabamos de ver es una muestra de la actitud, de las acciones y lo que tiene que ser un amigo. Un discípulo actúa verdaderamente como un amigo. Esa es mi oración por esta ocasión. Y bueno, pues otra vez gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Dios por permitirnos un mensaje más. No sé cuántos lleven, no me interesa la estadística, no me interesa si tengo 1000 likes, o sea, no es lo que estoy buscando. Lo que hago es para honra y gloria de Dios, pero le doy gracias a Dios de que pueda hacerlo,
que todavía mis ojos me estén dando para eso y que Él está en el control de ellos. Es por eso, no crean que los lentes es un artículo de lujo, no, los lentes tienen un cristal reflex, que es lo que me permite ver la pantalla y estar viendo el celular, porque es donde saco toda la información. Y bueno, yo espero que el día de mañana podamos estar, y hasta que Dios disponga, el día de mañana 2:30 de la tarde, no quería incluirlo, pero sí lo voy a incluir. Me fui avisado hoy en la mañana del fallecimiento de un hermano que fue muy apreciado allá en los años 2000, que era cuando convivíamos, que era cuando lo tratamos, un hermano que su profesión era luchador, y pasamos muchos momentos. Hoy o el día de hoy fui informado que acaba de fallecer. Su esposa está muy grave. Ambos fueron diagnosticados con el COVID-19. Para aquellos que pensamos que no existe, que todo es una farsa, bueno, necesita pasar en alguien cercano para empezar a entender que sí es una realidad. Y ojalá que esto nos haga seguir con las medidas preventivas y con las medidas que nos han recomendado. Pero bueno, pido que eleven sus oraciones por esta familia, por todo lo que están pasando, no solamente la muerte del hermano, sino la enfermedad grave de la hermana. Ojalá que sus oraciones lleguen y que Dios sea glorificado en fortaleza, en consuelo y en la salud de mi hermana. Gracias otra vez, te mando 1.000.000 de bendiciones y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.